Existen enseñanzas que algunos atribuyen equivocadamente a la Biblia y que han fomentado la discriminación de la mujer, así que vamos a ver el contraste entre lo que se ha practicado a lo largo de la historia y lo que dice Dios al respecto. Jehová dijo: no es bueno que el hombre siga solo, voy a hacerle un ayudante que lo complemente. La expresión hebrea empleada también se puede traducir ayuda idónea para él o ayuda similar a él. No sabemos el tiempo que pasó hasta que Eva fue creada, pero por haber sido creado primero, para Eva fue más fácil aceptarlo como cabeza y el portavoz de Dios. Para ilustrarlo, ¿quién es más importante en un quirófano, el cirujano o el anestesista? Es cierto que el cirujano es el que opera, pero no podría hacerlo sin la ayuda del anestesista. Algo parecido pasa en el caso del hombre y la mujer. Dios los creó para que colaboraran estrechamente, no para que compitieran entre sí. Tanto Adán como Eva estaban hechos a la imagen del Creador. Les había impuesto el mismo mandato: llenar la tierra y dominarla. Para ello tendrían que trabajar en equipo. A pesar de tener una constitución física y emocional diferente, su Creador les encargó la misma comisión y les otorgó los mismos derechos. Dios no creó a la mujer inferior al hombre. Todo era bueno. Es obvio que ninguno tiranizaba al otro. Así que la Biblia no responsabiliza a las mujeres de todos los males de la humanidad como algunas culturas enseñan. Cuando Jehová dijo que Adán dominaría a su esposa, no le estaba dando su consentimiento para que la sometiera. Solo estaba prediciendo cuáles serían las tristes consecuencias del pecado que habían cometido y del rechazo de la soberanía del Creador. Dios previó que la actitud del hombre hacia la mujer cambiaría. Pero este no era el propósito de Dios. Por eso tomó medidas para protegerla. En el año 1700 a.C., Hammurabi, rey de Babilonia, redactó el famoso Código de Hammurabi. Este código decretaba oficialmente que la esposa debía estar en completa sujeción a su marido, quien tenía el derecho legal de infligirle castigo por cualquier transgresión. En Colosenses nos dice que el esposo tiene que amar a su esposa y no enfadarse amargamente con ella. Un manual sobre el matrimonio escrito en el siglo XV de nuestra era aconsejaba a los maridos que cuando vieran a su mujer cometer una falta debían intimidarla y aterrorizarla y luego tomar un palo y darle una buena paliza. En Efesios dice que el esposo alimenta y cuida con cariño a su esposa. Esta ley supera a todas las leyes del hombre, pasadas y presentes. Los legisladores ingleses del siglo XIX trataron de reducir el sufrimiento de las mujeres por medio de determinar legalmente el grosor del palo. Dispusieron lo que se conocía como la ley del pulgar, que permitía a un hombre pegar a su esposa con un palo no más grueso que su pulgar. Pedro nos dice que a las esposas hay que darles honra. Según un lexicógrafo, el sustantivo griego que se traduce por honra es precio, valor, honor, respeto. Pedro dice que el esposo debe asignarle esta honra a su esposa. No debe hacerlo como un favor, sino como algo a lo que ella tiene derecho. En el periódico The Australian de 1988, una encuesta reveló que el 17% de las mujeres y el 22% de los hombres aprobaban que un esposo empujase, diera patadas o pegara a su esposa, por ejemplo, si ella no le obedecía, malgastara el dinero o no tuviera la casa limpia. Sin embargo, la Biblia dice claramente que Jehová odia a todo el que ama la violencia. En Japón, 6.340 mujeres acudieron a un centro de acogida. Un tercio de ellas dijo que habían solicitado ayuda en vista del comportamiento violento de sus maridos. Sin embargo, en Proverbios nos recuerda que el amor propio no se consigue controlando a otros, sino a uno mismo. Un estudio realizado en Gran Bretaña indicó que el 75% de los varones de 11 y 12 años consideraban apropiado que un hombre golpee a una mujer si ésta le provoca.
En la carta a Timoteo se dice que un hombre no debe ser violento ni conflictivo. Rusia, en un año, 14.500 rusas murieron a manos del esposo y 56.400 quedaron incapacitadas o malheridas en ataques domésticos. Gálatas advierte que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. En 2014, la Organización Mundial de la Salud afirmó que la violencia de pareja es el tipo más común de violencia contra la mujer, ya que afecta al 30% de las mujeres en todo el mundo. Malaquías rechaza con firmeza el maltrato conyugal. El profeta habla de las agresiones cuando está tocando el tema del matrimonio y señala que Dios condena la violencia. ¿Debería la víctima dejar al esposo? Aunque la Biblia indica que la separación conyugal no debe tratarse nunca a la ligera, tampoco obliga a la mujer a quedarse junto a alguien que ponga en peligro su salud o incluso su propia vida. El apóstol Pablo escribió: si hubiese de separarse, que permanezca sin casarse o se reconcilie con su marido. Lo que ella haga es una decisión personal. Sin embargo, hasta mucho tiempo después de escribirse estas palabras, el divorcio no estaba permitido en muchos países. ¿Qué sucedía en el caso de adulterio? En el Código de Hammurabi, el adulterio significaba que una mujer casada tuviese relaciones con otro hombre que no fuese su marido. Es decir, los hombres no cometían adulterio siempre que las relaciones fueran con mujeres no casadas. Si la mujer cometía adulterio, el marido podía arrojar al río tanto a ella como al amante y dejarlos ahogarse. Más adelante, en el tiempo del Imperio Romano, el Código Romano del Paterfamilias decía: si descubrieses que tu mujer ha cometido adulterio, puedes darle muerte impunemente sin juicio alguno. Pero si tú cometieses adulterio, ella no debe atreverse a levantar un dedo contra ti. Así que en ambos casos solo era castigada la mujer. El hombre salía impune. Sin embargo, si lo comparamos a la ley mosaica, en la ley se sancionaba con la muerte a ambas partes, tanto al hombre como a la mujer. En tiempos de Jesús, el acceso de las mujeres al recinto del templo se había limitado al atrio de las mujeres. Solo recibían educación religiosa los varones, y ellas probablemente se sentaban aparte en las sinagogas. Los líderes religiosos judíos inculcaron en muchos hombres el desprecio por las mujeres. Sin embargo, bajo la ley de Dios, la mujer sí que tenía derecho a la educación. Al ser una de las partes implicadas en el pacto de la ley, las mujeres podían estar presentes durante la lectura de las leyes, lo que les daba muchas oportunidades de aprender. Asimismo, podían recibir preparación para ciertas facetas de la adoración pública. Algunas probablemente desempeñaban servicio organizado en el tabernáculo y otras cantaban en un coro mixto. El Talmud advertía a los hombres que conversar mucho con mujeres podía empujarlos a recurrir a prostitutas. Una enciclopedia bíblica explica que las mujeres no comían con los invitados varones y no se veía bien que los hombres hablaran con las mujeres. La Misná judía, una colección de enseñanzas rabínicas, aconsejaba no charles demasiado con las mujeres. Todo aquel que mantiene larga conversación con una mujer atrae el mal hacia sí. Por otro lado, tenemos el ejemplo de Rebeca, a la que Jehová habló directamente. Junto a un antiguo pozo, Jesús reveló su postura respecto al trato que la mujer merece. Cuando se sentó, llegó una samaritana para sacar agua. Jesús empezó una conversación con ella. Luego, cuando sus discípulos regresaron, se quedaron sorprendidos y admirados de que Jesús hablara con una mujer. Jesús predicó abiertamente a esta mujer sincera, incluso le reveló que era el Mesías. Así demostró que no estaba atado a tradiciones antibíblicas, como las que degradaban a la mujer. Al contrario, por lo que hizo y enseñó, demostró que debía tratarse a la mujer con honra y respeto. E hizo algo que seguramente fuera el paso más revolucionario para su época. Incluyó a mujeres en su círculo de amistades más allegadas: María Magdalena, Juana, Susana y muchas otras mujeres.
Las mujeres de los días de Jesús, restringidas por las tradiciones rabínicas, no tenían derecho a prestar testimonio en un juicio. Sin embargo, las primeras personas en ver al resucitado Jesús fueron las mujeres. Al escogerlas, probó que las consideraba tan dignas de ser sus testigos como a cualquier otro discípulo. La primera reacción de los hombres fue no creerlas. Es posible que se les hiciera difícil aceptar el testimonio de unas mujeres, lo que es bastante diferente a los ejemplos de mujeres en la Biblia que hay registrados. Por ejemplo, profetisas. Miriam es la primera mujer a la que la Biblia llama profetisa. Por eso Miriam y Aarón le dijeron a Moisés: ¿Jehová no ha hablado también por medio de nosotros? El propio Jehová dijo por medio del profeta Miqueas que había enviado a Moisés, Aarón y Miriam delante de los israelitas cuando los sacó de Egipto. En el periodo de los jueces, Débora ejerció de representante divina. Se le llama de manera figurada madre para Israel. Hasta sacerdotes y hombres prominentes acudían por consejo a la profetisa Huldá, y ella le profetizó una calamidad al rey Josías. Isaías llama a su esposa la profetisa. Cuando nació Jesús, la anciana Ana sirvió de profetisa. Siempre estaba en el templo, rindiendo servicio sagrado noche y día con ayunos y ruegos. ¿Qué hay de las cristianas? Se mencionan a 4 hijas vírgenes de Felipe que profetizaban. Pablo informó que Evodia y Síntique se habían esforzado lado a lado con él en las buenas noticias. Lucas menciona a Priscila, quien junto con su marido Aquila exponía el camino de Dios en Éfeso. Febe, de la que se dice que demostró ser defensora de muchos, entre ellos de Pablo. María, que dice que ha trabajado muy duro para la congregación. Trifena y Trifosa, mujeres que estaban trabajando con empeño. Pérsida, a la que Pablo llama nuestra amada. Lidia, una cristiana que destacó por su hospitalidad. De Dorcas se dice que hacía muchas obras buenas y ayudaba mucho a los necesitados.